repetir un poquito. Gracias. Les decía que recién vimos la base de lo que es momento de una fuerza. Introdujimos el concepto de producto vectorial. En la próxima unidad vamos al producto escalar, digamos, que se calcula muy parecido, es el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el coseno de tita, pero el concepto es bien distinto, porque justamente recién les decía que el trabajo, no lo alcancé a grabar, pero bueno, recién les decía que el trabajo justamente es una magnitud relacionada a la energía, y la energía no es que va, o sea, que tiene dirección y sentido. La energía es una cantidad, simplemente escalar. Entonces es un número, el producto escalar es un número. En cambio, el producto vectorial es un vector, es algo más normal en ese sentido, ¿sí? O sea, porque el escalar tiene esa particularidad de que vos estás multiplicando dos vectores y obtenés un número. Es bastante gracioso en ese sentido, mientras que ¿cómo es? El vectorial no, estás multiplicando dos vectores y obtenés otro vector. Otro vector cuyo módulo va a ser el módulo de f por el módulo de r por el seno de tita. ¿Está bien? Entonces, si bien son parecidas las ecuaciones, ojo que este ni siquiera es un vector el resultado. Mientras que este es el módulo del vector, lo que estoy obteniendo ahí al calcularlo así. Y me van a decir ustedes cómo obtengo la dirección y el sentido. La dirección del producto vectorial es siempre, digamos, se sigue una regla que se llama regla de la mano derecha. Y ya empezamos con las cosas que son, digamos así, geométricas, nunca me gustaron. Pero bueno, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Se sigue de la siguiente manera. A ver, ¿cómo está puesto? Está, R por F, sí. Si está primero R, primero les voy a dibujar como estaba recién el eje. Habíamos hecho un eje que pasaba por ahí, bueno, casi. Ahí está. Está casi derecho eso, hagan de cuenta que está derecho. Entonces, habíamos dicho que estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 estaba esto, ¿se acuerdan? Que esto era un cuerpo, así. Y que yo había puesto el eje de ordenadas, el eje de referencia, el 0 del eje de referencia lo había puesto justo donde estaba el clavo del cuerpo, ¿se acuerdan? Mientras que Sí. mientras la fuerza estaba aplicada en 8, bien. Entonces fíjense una cosa, ustedes mismos me dijeron que esto va a girar así, ¿o no? ¿Sí? Fíjense que es el mismo sentido de giro que tendría el vector posición. Yo el vector posición lo voy a dibujar en rojo, así se nota. El vector posición donde está aplicada la fuerza estaría acá. ¿Sí? Si yo lo traslado al mismo origen de la fuerza, sería ese mismo, el mismo vector. Solo que lo trasladé para que estén igualitos, empiecen en el mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces gira de R a F o de F a R, como si estos vectores fueran agujas de un reloj. ¿Cómo gira? ¿De R a F o de F a R? De R a F. Claro, gira así. Como gira así, digamos, ¿cómo les había dicho que era el sentido horario? Negativo. Negativo. O sea, ya sé que el sentido del vector momento va a ser negativo. Y ahora, ¿y la dirección? Bueno, la dirección de un producto escalar es siempre perpendicular al plano que forman los dos vectores. ¿Qué plano forman los dos vectores estos? Y el plano de la pantalla. O sea, acá el plano. O sea que yo tendría que dibujar un vector que sea como en 3D, que atraviese la pantalla. ¿Se entiende eso o no? Porque sería perpendicular al plano de la pantalla. ¿Lo entienden eso o no? La, Sí. la dirección del vector momento. Como un vector es representado por una flecha, y la flecha, digamos, si uno se pone a pensar en la flecha de los aborígenes, digamos, como que tenían esas cositas así. ¿Vieron? Como unas plumitas. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Si uno lo mira de atrás,
que sería como el sentido negativo, y uno no se puede poner a dibujar vectores en 3D, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, el vector momento es este, que tiene dirección en contra de la pantalla y, digamos, dirección, digamos, perpendicular a la pantalla y en contra porque es sentido negativo. Entonces se simboliza así. Esa es la dirección y el sentido del vector momento. ¿Se dan cuenta? Si hubiera dado positivo, ¿cómo se simboliza? Se simboliza así, porque si yo miro la flecha de frente, es como si viniera un puntito. Veo el redondel de la flecha y el puntito de la punta. ¿Se entiende? En cambio, si la miro de atrás a la flecha, la veo así. Ese sería el vector dibujado. Es como si estuviera esta flecha en 3D. O sea, así y así. ¿Se entiende? Pero para no estar dibujando el 3D, se dibuja solo la punta o el fondo de la flecha. O esta sería la flecha como en 3D. Así, metida hacia adentro de la pantalla. ¿Se entiende o no? Sí, Seba. Sí, Em, ya se los voy a mandar bien, bien dibujados, no por mí, sino por el ya difunto ingeniero mayor, que ya les digo, era muy prolijo y muy buen profe. Bueno, cuestión que ese es un momento, digamos, negativo, mientras que este es un momento positivo. Así se simboliza y es un vector, ¿sí? Es un vector que es perpendicular al plano de la pantalla. ¿Está bien? El módulo de ese vector va a ser justamente este, el módulo de los vectores que están involucrados por el seno de θ. Bien, bueno, entonces vayamos a seguir con la teoría, a ver qué dice la teoría. Una fuerza aplicada, bueno, esto traten de leerlo, o sea, lo mismo que le digo con los ejercicios, le digo con la lectura, lean a conciencia, una vez rápido y la segunda vez más a conciencia, y si no entendieron algo, pregunten, lo mismo que los ejercicios, no crean que es todo práctica, así con la práctica, digamos, van dominando más los conceptos, pero primero tienen que tener una buena base teórica, entonces peguen una leída, bueno, si no, a mí me resulta fácil, me siento acá y me pongo a leer, una fuerza aplicada al borde de la puerta, pero es aburrido para todos, digamos, y no les sirve. Les sirve que les transmita otras cosas, me parece a mí. Capaz que me estoy equivocando, capaz que ustedes quieran que lea. Si ese es el caso, díganmelo. ¿Se entiende? No, mejor así, Seba. Claro. Em, entonces, ¿a dónde estaba lo que yo estaba dibujando? Uy, no me digas que borré todo. No, sí. Bueno, está acá dibujado igual, pero quería seguir con el ejemplo de recién. A ver, lo dibujo rápidamente, ¿no? Quería seguir con el ejemplo de recién para que no se desorienten, porque decir, no, pero recién estaba al revés. Bueno, ahí. Y cuando no sepan cómo borrar en algún programa de dibujo, simplemente hagan un cuadrado blanco y listo. Así se borra. Em, Lo he hecho en azul los ejes. Lo voy a hacer en negro. Bien. A mí me quedó más bonito el eje esta vez. Por lo menos. Bien. Entonces yo había dicho que acá estaba en 8. Uy. 8. Ahí está. 7. 6. Bueno, sí. 4, 3, 2, 1. Y en el 0 había puesto el clavo. 0, ponele. Justo acá estaba el clavo, que a mí me fijaba el cuerpo. El cuerpo lo vamos a poner acá en azul. Sería un cuerpo cualquiera, bien genérico. Y justo acá en el 8 estaba el clavito que clavó Pablito. Uy, estoy tremendo, soy Larry de Clay. No, estaba el clavito que me fijaba el cuerpo ahí.
Bueno, chicas, que si no, nos aburrimos todos, entonces le trato de poner algo más. Ustedes saben que la ingeniera Mónica Vitar, que es la que me dio estadística a mí, o una de las profes que me dio estadística, porque habían varios, hizo un doctorado en el cual investigó que el humor en la educación, digamos, siempre suma. Así que bueno, hay que tratar de imitarlo. Por eso a veces la juego un rato, pero bueno, escucho silencio al otro lado, así que o no soy gracioso, o no me entendieron, o tan aburrida como sea. Me la juego por la primera más que por la otra. Em, Yo no se nota, pero como que me causan risa algunos. bueno, por lo menos A mí zafa también, hoy. y más que pero no me escuchas porque tengo el micrófono apagado. Claro, como que me da cosa que de repente se escuchen ahí una risa. Claro. Nada, me da vergüenza. Si la juego, no dirán. Bueno, gracias por el. Me voy a dedicar, ya sé que me puedo dedicar a hacer stand-up después otro día. No tanto, ¿no? Humorista. Claro. Eh, ahí está. Entonces, ahí está. Vamos a tratar de no repetir más este dibujo, pobre, lo he dibujado como 3 veces. Cuestión que, fíjense, ¿por qué yo dibujé la recta de acción en un principio? Porque em, yo podría decir que el vector posición por el seno de tita va a ser lo mismo que este segmento, que se llama justamente, que es la distancia entre el punto de rotación que va a tener, que va a ser el clavo, donde está clavado, ¿sí? Y la recta de acción de la fuerza. ¿Se dan cuenta? Esta distancia fíjense, el ángulo que forman, fíjense lo siguiente, yo les dije que el momento de una fuerza, el módulo se calcula como el vector fuerza, por el módulo del vector fuerza, por el módulo del vector posición por el seno de tita. ¿Se acuerdan de eso? Yo les voy a dibujar en rojo la posición, como recién, que era esa. Si lo llevo a coincidir con como es, con el vector de la fuerza, la posición, fíjense que el ángulo que forman entre ellos es justamente este, ¿sí? Ese es tita, ¿no es cierto? Por, digamos, ángulos, creo que esto se llama alternos internos, sí. No me sé los nombrecitos de las propiedades de los triángulos, pero digamos, cuando yo tengo un triángulo que coincide el vértice con el de otro triángulo, tiene el mismo ángulo. ¿Se dan cuenta o no? Ese sería Sí. tita. Entonces hay que ir descubriendo siempre estas propiedades geométricas, siempre hay que irlas repasando para descubrir en la geometría del problema a dónde está mi ángulo tita. ¿Se entiende? Porque este fue fácil de encontrar. Este ya lo tenía, me decían que está a 45 grados de la horizontal, por lo tanto, también, digamos, ¿cuánto vale tita? 90 menos 45, o sea, también va a ser 45. ¿Está bien? Ahora, el problema de encontrar no es tanto tita, sino, no es el que me dan como dato, sino el otro, el de este triángulo que construí, el de este triángulo que construí a partir de la recta de acción, la distancia que hay entre la recta de acción y el inicio del vector posición, o sea, donde gira el cuerpo, y como hipotenusa el vector posición propiamente dicho, ¿sí? O donde está la fuerza aplicada. ¿Se entiende? El vector posición me está dando dónde está la fuerza aplicada. ¿Me siguen hasta acá? Entonces yo Sí. tendría que encontrar ese tita. Y ese tita por ángulos, creo que, no me acuerdo la propiedad, creo que se llaman por alternos internos. No me acuerdo, pero la mecha de cómo encontrarlo es a donde tienen un triángulo, ¿sí? O un ángulo, da igual. Bueno, ponerle que fue un triángulo. Da igual. Coincidente con el vértice de otro, comparten el mismo ángulo, ¿bien? ¿Se ve? ¿Se dan cuenta? Porque fíjense, el ángulo que es y una medida de la inclinación de una recta respecto de otra. Entonces, fíjate, la inclinación de esta recta es esta. Respecto de la vertical, va a ser siempre la misma, ya sea que esté medido así o así, pero es la misma inclinación de la recta. ¿Lo ven?
Entonces nosotros habíamos dicho que el módulo, digamos, del vector momento era justamente el módulo de R por el módulo de F por el seno de tita. Pero en ese triángulo que tiene los dos catetos negros punteados y este cateto rojo que es el vector posición, la multiplicación es conmutativa, ¿no es cierto? Así que yo podría decir R seno de tita. ¿Sí? Uy, perdón, tendría que haberlo hecho de otra manera. Yo podría decir así. Además de gran humorista, podría ser gran dibujante, ¿han visto? Qué desgracia, por Dios. R seno de tita. Entonces, R seno de tita, ¿quién es? R vendría a ser la hipotenusa, ¿no es cierto? Porque de los tres lados de un triángulo, ¿cómo me doy cuenta cuál es la hipotenusa? Porque es el lado más largo. ¿Todos manejamos eso? Sí. Bien. Bueno, entonces, el seno de tita yo me tengo que acordar que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Les juro que eso era una O. Esto era una I, pero bueno, no sé, me agarró Parkinson de repente. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, voy a poner un poco más prolijo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Entonces, R seno de tita, si yo sé que R es la hipotenusa, ¿qué estoy haciendo? Hipotenusa, que sería R, ¿no es cierto? Por seno de tita, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, fíjense que se me fue hipotenusa con hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto al ángulo tita? Este. ¿Quién es? D. D, claro, porque si el ángulo está acá, ¿a dónde está D? Enfrente, está opuesto, ¿sí? No está al ladito. Si fuera el adyacente sería este, que está al ladito del ángulo. Bien. Pero es el opuesto, el que está allá enfrente del ángulo. Entonces, justamente, esto es igual a decir, como es módulo, digamos, como es una cantidad positiva, es un módulo, es lo mismo que decir el módulo de la fuerza por la distancia que hay entre el punto, digamos, donde está girando, ¿sí? Y la recta de acción de la fuerza. ¿Se dan cuenta? O sea, el momento yo lo puedo calcular así. El módulo del momento lo puedo calcular como al módulo de la fuerza por la distancia entre el punto de rotación y la recta de acción de la fuerza. ¿Se dan cuenta? Y así está demostrado que D es eso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, Por eso, no me acuerdo. Isa, ¿vos dijiste lo de la palanca? sí. Por eso, justamente, esta es la ecuación que yo uso para determinar, digamos, cómo uso una palanca. O sea, si yo quiero levantar algo que es más pesado que la fuerza que yo puedo hacer, digamos. ¿Dónde me conviene ponerme a mí y dónde me conviene poner al objeto? ¿Dónde me pongo yo? Bueno, no lo voy a hacer en horizontal. Primero esto está horizontal, ponele así. Está horizontal. Ahí está. A propósito, esto no está en el medio, no es que dibuje mal. Además de que dibujo mal, digamos, pero esta vez no es por eso. Esto no está en el medio a propósito, sino que es una pregunta de concepto. ¿Sí? Esto es una palanca, ¿sí? ¿A dónde me conviene ponerme a mí para hacer la fuerza y a dónde al objeto? Del lado derecho. ¿Quién? ¿Quién va del lado O derecho? sea, el objeto del lado... Para. Para mí el objeto del lado derecho y la fuerza del otro extremo. Muy bien. Exacto, ¿por qué? Miren Sí. esto.
Si digamos yo tengo, vamos a hacer así, y así. Y así. Bueno, este era un elefantito muy tierno, digamos, yo lo quería levantar con mucho cuidado. ¿Sí? Ahí está. Mirá qué elefante tecla, hermoso. Bueno, entonces, y yo estoy de este lado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer fuerza, digamos, tengo que empujar para abajo para levantarlo. ¿Está bien? Bueno, tirar para arriba para bajarlo, como quiera. ¿Por qué me conviene ponerlo del lado derecho? Porque fíjense que la distancia que hay, ¿a dónde gira esto? Gira acá, ¿no es cierto? La distancia que hay desde la fuerza, o mejor dicho, la recta de acción de la fuerza, ¿sí? Hasta el punto de giro es todo esto. ¿Se ve? ¿Ven? Fuerza por distancia. Mientras que, en cambio, el centro de masa del elefante, ponerle que esté más o menos ahí, ¿sí? Fíjense, la fuerza por la distancia es nada más esto. O sea, la fuerza del elefante, que es un montón, digamos, pero tiene poquita distancia. En cambio, yo tengo poquita fuerza, pero un montón de distancia, entonces capaz que lo puedo levantar. ¿Se dan cuenta? Esta es Sí, fuerza del humano, Sí. digamos, que es baja, por la distancia, digamos, del humano, que es alta respecto del punto de apoyo. En cambio, esta es la fuerza, digamos, del elefante, o sea, el peso del elefante, por la distancia del elefante al punto de apoyo, y es bajísima. Entonces, digamos, esa es la idea de una palanca. Con una máquina muy simple, yo puedo levantar eh, objetos que nunca me hubiera podido imaginar levantar antes de la invención de la palanca, ¿sí? Porque aprovecho esta propiedad del momento de una fuerza, que es la fuerza por la distancia. Y bueno, me pongo muy lejos, frente a un punto de apoyo, ¿sí? Por eso, ¿cómo es la frase? ¿La conocen? Dame un punto de apoyo y... ¿No la conocen? No, ni idea. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Creo que es de Arquímedes o Aristóteles. No me termino de acordar de algún griego de esto que estudiaba mucho. Eh, por eso es la frase, pues, sí, dame suficiente punto de apoyo, yo muevo el mundo. Digamos, esa es la idea de la palanca. Eh, ya les digo. ¿Quién era? ¿Cuál de los dos griegos? Arquímedes, ¿viste? Es que Arquímedes era un copado. Este chabón se inventó los rayos láser antes de las películas de ciencia ficción. Arquímedes hizo un espejo. Ya vamos a ver óptica. Hizo un espejo cóncavo, digamos, de forma tan grande, digamos, lo puso en una montaña. Entonces el sol le daba al espejo, concentró todos los rayos del sol en un punto del espejo y eso lo concentró en un barquito a vela de madera. Así que sabe cómo se prendió fuego el barquito este, ¿no? Vieron con la lupa que prenden fuego papel. Bueno, Arquímedes dijo, sí, yo voy a hacer un espejo enorme y voy a prender fuego un barco. O sea, el chabón ya tenía rayos láser desde, digamos, antes de que existieran las películas de ciencia ficción. ¿Se entiende? Era, digamos, una bestialidad. Y lo mató un soldado porque estaba tan concentrado en su trabajo que le dijo, el soldado le decía, vamos, que te llama el emperador. Dijo, no, no puedo, porque estaba concentrado. El tipo no se le ocurrió mejor idea que matarlo por no hacer caso. Obviamente después el soldado lo mataron por matar a Arquímedes, por bruto, digamos, porque no sabía quién era Arquímedes. Así que, nada, un poco de distracción. Cuestión que, por eso, ese es el funcionamiento de la palanca, ¿sí? Depende de dónde tengas el punto de apoyo, vas a poder mover cosas muy, muy, muy grandes. Bueno, y todo está en función de lo que es momento de una fuerza. ¿A dónde nos habíamos quedado en el cuadernillo? Acá. ¿Puedo borrar esto? Sí, igual lo estoy grabando. ¿Lo estoy grabando? Sí. Buenas preguntas. Entonces, ¿qué terminamos de ver? Al ver momento de una fuerza, tenemos que, ahora sí, hablar del equilibrio total. Porque antes nos habíamos hecho los tontos, digamos, y habíamos dicho, bueno, sí, digamos, hay equilibrio cuando la resultante en X, que es igual a la suma de las fuerzas en X,
es igual a 0 y lo mismo para I. Bueno, sí, pero esto es una cuestión muy simple, porque entonces me está diciendo que los objetos ni siquiera estás considerando objetos que giran. O sea, ya es demasiado simplificado el análisis. Pero bueno, nos sirvió como para empezar. La condición de equilibrio total es que además, digamos, el momento de la resultante, que va a ser a la suma de los momentos, digamos, individuales, ¿sí? También tiene que ser igual a 0. Y ahí sí yo te creo que eso no se va a mover. Porque no se va a mover ni en X, ni se va a mover en Y, ni que va a hacer tampoco. Ni va a girar, ni para un lado ni para el otro. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí estamos hablando de una condición de equilibrio de verdad. Antes era una cuestión media mentirosa porque estábamos entrando en tema, ¿sí? Pero bueno, hay sistemas igual que no giran, entonces valía, digamos. Un camión no va girando, por ejemplo, ¿sí? Va derecho, nomás. Entonces es válido el análisis, pero digamos, lo más completo es ver que las cosas tampoco giren, ¿sí? Que no se muevan no tengan ni un movimiento horizontal, ni tengan un movimiento vertical, ni giren sobre sí mismas. ¿Se entiende? O bueno, bajo ningún giro, ¿sí? Que no giren respecto a un punto. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí. Bien. A ver, la suma total. Bueno, es lo mismo que dice acá, respecto a un punto, ¿sí? Ese O que ven, esa O que ven, como diciendo respecto a un origen, respecto a un punto. Es el momento respecto a un punto. ¿Está bien? Sí, igual es el único momento que les ha planteado acá el cuadernillo, así que tampoco. Bueno. Equilibrio de cuerpos suspendidos, apoyados, estable, inestable. Ah, bueno, esto es un clásico, digamos. No hay que confundir estas palabras, estabilidad con equilibrio, porque una cosa puede estar equilibrada pero no ser estable. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, un equilibrio estable se da en este caso. Una pelota apoyada en una superficie lisa. ¿Sí? ¿Dónde está la pelota? Bueno, ahí. Un equilibrio inestable. Perdón, este es el indiferente. Este es el indiferente, porque le da igual cualquier posición, ¿sí? Ese es el indiferente. Un equilibrio inestable sería una pelota en una montañita. ¿Por qué inestable? Porque justo en la cima de la montañita, digamos, está en equilibrio. ¿Por qué? Esto me lo tienen que decir ustedes. ¿Por qué está en equilibrio en la cima de la montañita? A ver si se acuerdan de dinámica. Alguien. ¿Qué fuerzas están sobre la pelota? Porque la peso y la normal están equilibradas. Ah, está, gracias, Lu. Grande. ¿Qué fuerza hay sobre la pelota, Lu? La normal, La normal. La normal, ¿quién la ejerce la normal? el piso sobre la pelota. Muy bien, la normal es la... ¡Ay, qué grande, Lu! La normal es la fuerza de la superficie sobre la pelota. ¿Y quién ejerce la fuerza peso? Al revés, la pelota sobre el piso. La fuerza peso, ojo con ese, la ejerce... No, ojo con eso. La fuerza peso la ejerce la tierra sobre la pelota. Ah, ¿Sí? Además, la pelota ejerce sobre el piso otra fuerza, que es esta misma, digamos. Pero me refiero, una fuerza de acción y reacción no pueden estar sobre el mismo cuerpo. ¿Se entiende? Las fuerzas de acción y reacción siempre están sobre cuerpos distintos. Entonces, esta fuerza es la reacción del piso por culpa del peso de la pelota, pero el peso de la pelota, digamos, es la fuerza de la tierra respecto de la pelota. ¿Se entiende? No es de la pelota sobre el piso. ¿Se ve eso o no? sí, sí. La pelota tiene peso porque la tierra la trae hacia su centro por la gravedad. Pero no es de la pelota en sí misma. La pelota no es un objeto, no hace fuerza. Sufre la fuerza. ¿Se entiende? Sí. Bien.
Entonces, el peso es la fuerza de la Tierra sobre la pelota. Bien. Entonces decíamos que este es equilibrio, muy bien, Lu, por cierto. Este equilibrio es inestable. ¿Por qué? Porque yo apenas empuje un poquito a la derecha, ¿qué va a hacer la pelota? Se va a caer. ¿Sí? Y apenas empujo un poquito a la izquierda, también, ¿qué va a hacer la pelota? Chao, se va a caer por esta colina. O sea que está en equilibrio, sí, pero como ese equilibrio, si yo apenas lo empujo un poquito, se va del equilibrio, es inestable. Y me faltó el estable, que ¿cuál sería? El estable es este. Digamos, una pelota en vez de en una colina, en un valle. ¿Sí? ¿Por qué es estable? Porque si yo lo quiero sacar del equilibrio, ¿qué va a hacer la pelota después? Va a volver. Para un lado o para el otro, pero siempre va a volver. Ya sea a la izquierda o a la derecha, la pelota va a querer volver. Obviamente, si lo empujo lo suficientemente fuerte, no. Pero digamos, si lo empujo un poco, la pelota vuelve al equilibrio. Si lo empujo un poco para otro lado, la pelota vuelve al equilibrio. Así que esas son las tres condiciones de equilibrio. No sé por qué se los da ahora. No termino de ver de por qué se los da ahora, pero bueno, sépanlas, léanlas con la dedicación que se merece, ¿sí? Entonces tienen estable, inestable e indiferente. ¿Por qué está indiferente? Porque sí, si yo lo empujo para allá se va a mover, pero digamos, medio que va a seguir en el mismo estado de equilibrio que antes, o sea, no ha cambiado mucho la posición, digamos, la nueva posición es la misma que la anterior, no hay nada en el sistema que me cambie mucho, ¿se entiende? No es la misma posición exactamente, pero seguimos con el mismo sistema. Es una pelota apoyada en el piso, ¿se entiende? En cambio acá ya no seguimos el mismo sistema porque la pelota se fue en el inestable. Y en el estable, cuando yo lo quiero cambiar, siempre vuelve. Entonces, por eso es estable. ¿Se entiende? ¿Se entienden los tres tipos de equilibrio? Sí, se va. Sí. Es un clásico ese, digamos. No termino de ver bien por qué se los ha dado ahora, ya capaz más adelante lo veamos en algún ejercicio. Entonces dice, muchas veces puede suceder que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea cero, y sin embargo el cuerpo puede tener un movimiento no rectilíneo, tal cual. Ejemplo clásico, el volante del auto. El volante del auto, digamos, bueno, la mayoría de ustedes todavía no manejan, pero ya van a ver. Yo le hago fuerza, digamos, con la mano, ¿sí? Que gire para allá, y digamos, el volante me devuelve esa fuerza, ¿sí? De hecho, que uno cuando maneja, esto es algo que es muy gracioso. Fíjense de alguien que no sabe manejar. Pobre, ya me estoy burlando de la gente que no sabe manejar. Qué mal. Pero bueno, yo tengo un humor negro, un humor bastante negro a veces, entonces no se asusten. Pero si quieren ver a alguien que no sabe manejar muy bien, cuando dobla, lo que hace es volver a doblar con la mano. Y es re gracioso. Porque si soltar el volante, ¿entendés? Cuando vos doblás, tenés que soltar el volante si querés volver, porque el volante solo Y vuelve. aparte, cuando lo soltás, vuelve más rápido Claro, que si vuelve, vos lo ajá, volvés. tal cual. Sí, 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 yo también me reía. ¿viste? Qué gracioso, eso tiene tremendo resorte adentro el volante, digamos, que hace que todo vuelva a la posición en la que tiene que estar. Por eso hay que hacerle una correcta alineación y balanceo, bueno, digamos, al auto y todo eso. Vean que está lleno de cuestiones de alineación y balanceo en las calles. Cuando leen eso es porque lo que están haciendo es que vuelva bien el volante a su lugar, bueno, las rueditas que estén bien alineadas, bueno. Pero ahí lo que tenemos es un sistema de fuerzas, que una es la de la mano, que la estoy doblando yo estoy doblando así, y otra es la del volante que va a querer devolverme esa fuerza, ¿sí? Cuando yo suelte, o sea, en ese momento, digamos, las dos fuerzas están en oposición, pero digamos, no hay resultante, justamente, porque una va para allá y la otra para acá. Pero sin embargo, sí estoy doblando, o sea, hay momento, pero no hay resultante, ¿sí? Y bueno, cuando yo suelte la de la mano, digamos, la del volante me va a volver todo. ¿Se entiende? Entonces, es muy correcto esto que dice acá, de que, ¿a dónde estaba? Que puede suceder que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea cero, y sin embargo el cuerpo puede tener un movimiento no rectilíneo, ¿sí?
Por ello se introduce la segunda condición de equilibrio, el equilibrio de rotación. Deberá estudiar el concepto de momento de una fuerza alrededor de un punto, ¿sí? En los siguientes ejercicios, bueno, hagamos un par y ya después les dejo paso, ya son y 31, así que hacemos un par de estos, así bien conceptuales, y después hacemos, pasamos a los chicos que quieren ver vectores. No sé si les parece. Y varios dijeron que se Sí, querían quedar. igual yo, la verdad que preferiría, no sé qué onda Enzo, pero como para aprovechar ese rato extra, no sé si Ah, Enzo tiene ya ejercicios puntuales para preguntar dudas o algo así, como claro, para que a él también le sirva. de uno. No sé, Enzo. Vos igual dijiste que tenías como 5 ejercicios, ¿o no? Sí, Bueno, sí. entonces ya con eso lo vale, digamos. Hagamos 2 o 3 de este, uy, echaste un poquito de isopor. Mamá, echó el isopor como para matar a todo el capital. Em, como es, nada, hagamos 2 o 3 ejercicios para que todo lo teórico que vimos, el COVID acá no va a estar, eso seguro. Y después pasemos a los ejercicios tuyos, Isa, ¿querés? Dale. Bien. ¿Se ha entendido el tema de momento? Es fácil, pero es traicionero, ¿sí? Como todas las cosas que son fáciles son traicioneras, ¿sí? No, o sea, no se confían.